Bien, pues hemos llegado al final de esta fantástica jornada. Quiero, antes de presentar a nuestro distinguido invitado, darle las gracias a todos los ponentes, a todo el público participante, pero en especial a todos los que nos han llenado el día de brillantes ideas y comentarios. De una manera muy especial, nuevamente, a nuestros colegas de la Universidad de Stanford por haber estado con nosotros este día. Para concluir, vamos a tener la ponencia del doctor Alejandro Poiré, quien, como ustedes saben, es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad. El doctor Poiré es egresado de la licenciatura en Ciencia Política del ITAM y doctor por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor y director del Departamento de Ciencia Política del ITAM y profesor visitante en la Universidad de Harvard. Ha tenido múltiples puestos, incluyendo, desde luego, la subsecretaría en la Secretaría de Gobernación. De manera que, sin dar mayores preámbulos, Alejandro, eres muy bienvenido a casa otra vez. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Creo que me toca el enorme privilegio de cerrar un ciclo particularmente motivante, interesante, por su reflexión, por el ámbito académico en el que nos encontramos, por la oportunidad justamente para evaluar el fenómeno que nos ocupa desde una perspectiva académica, y de verdad agradezco profundamente a mi casa, al ITAM, y desde luego también a Stanford University por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Traigo una presentación pues que voy a tratar de sintetizar y de abreviar. Ahí está. Que un poco subraya algunos de los antecedentes del fenómeno de delincuencia organizada en nuestro país y la situación en la que nos encontramos. Me voy a detener un poco más en los antecedentes porque quizás es lo relativamente menos conocido, y en particular para un auditorio universitario, en términos generales, potencialmente más interesante. Quizás una cosa que es muy importante entender es que el fenómeno de delincuencia organizada, de violencia en nuestro país, de crimen en términos generales, no es un fenómeno estrictamente aislado de cambios importantes al fenómeno de delincuencia organizada mundial en términos generales. Desde luego, como tal, la delincuencia organizada se beneficia o se vincula también de procesos de globalización, de procesos de velocidad, de eficiencia en las comunicaciones, que por supuesto han tenido un crecimiento muy significativo a nivel internacional, probablemente particular en las últimas 20 o 30 años, pero desde luego que existen quizás desde finales de la segunda mitad del siglo XIX. Ha estado asociado el fenómeno de crimen organizado al comercio mundial, a las migraciones masivas, a la industrialización, al colonialismo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial y desde luego en las últimas décadas del siglo pasado, tuvo una expansión significativa, incluso asociado a las mafias de Europa del Este, que encontraron en la globalización oportunidades adicionales para emprender y expandir negocios ilícitos. Y ese es un poco el contexto en el que ocurren procesos importantes de cambio en el fenómeno en nuestro país. El proceso de transnacionalización de la delincuencia organizada ocurre también a la par de la tercera ola de la democracia, digamos en términos huntingtonianos, quizás entre los 70s y 90s, y la liberalización del comercio internacional vinculada al así llamado consenso de Washington. Entonces, en esta medida, es en el marco de la globalización, del incremento y profundización de las democracias y de la apertura de mercados que se generan desafíos para la autoridad en su combate al crimen organizado y oportunidades, desde luego, también para el crimen organizado, que van haciendo más complejas, más sofisticadas, más globales, en alguna medida también, sus redes criminales. En el caso particular del negocio ilícito de drogas y de tráfico de drogas, fundamentalmente del sur de América hacia los Estados Unidos, y desde luego también de marihuana de México hacia los Estados Unidos, a esto se suma, a este proceso, digamos, de incremento de la globalización, el cierre de las rutas de cocaína generado por los Estados Unidos del Caribe, es decir, toda la cocaína que transitaba desde Colombia fundamentalmente hacia los Estados Unidos y el sur de la Florida en las décadas de los 80s, se van cerrando esas rutas de trasiego y están empezando durante esa época a combinarse con el narcotráfico mexicano de manera importante a través del territorio nacional.
En México es aproximadamente en esos momentos, en esos tiempos, digamos, en que los grupos que traficaban drogas se dedicaban fundamentalmente, hasta los 80s, a la protección de plantíos, en algunas ocasiones muy abiertos. Se trabaja en ese entonces en la erradicación de esos plantíos abiertos, se empiezan a ir hacia las zonas de la sierra, plantíos de marihuana y al trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos. Desde luego que el contacto con el principal mercado del mundo en términos de consumo de marihuana y de cocaína, y desde luego también donde se da la mayor capacidad de expansión de las redes en términos generales, también fortalecen la capacidad de crecimiento de estas redes dedicadas en ese entonces todavía fundamentalmente al trasiego, tanto de marihuana como de cocaína en ese entonces. Algunos de los cambios más importantes que se dan en este contexto de globalización tienen que ver, ya lo estoy agarrando, bueno. Tienen que ver con algunos fenómenos vinculados a casos completamente externos o exógenos a lo que ocurre al interior de nuestro país. Se va incrementando la seguridad fronteriza entre los Estados Unidos y México desde principios de los 90, de manera muy importante, desde luego desde principios de la década pasada, de la década del año 2000. Se estabiliza y empieza a caer en términos relativos la demanda por cocaína en los Estados Unidos, con el crecimiento del gusto por otras drogas, como fundamentalmente las metanfetaminas, al mismo tiempo que sigue empujando fuerte la producción de cocaína por parte de Sudamérica, y las organizaciones criminales sudamericanas empiezan a generar un esquema de pago en especie a las organizaciones criminales mexicanas de cocaína, que de pronto se encuentran en sus manos con cantidades crecientes de cocaína proveniente de Sudamérica, mayor dificultad en el trasiego de esa droga hacia los Estados Unidos, rentas crecientes en el mercado mexicano, también por el ingreso, el nivel creciente del ingreso medio en nuestro país, cosa que se manifiesta en el crecimiento del consumo en zonas urbanas importantes a lo largo de la década de los 90s y la década pasada, y en esa medida se generan fuertes incentivos para el cambio de modelo de negocio del crimen organizado en nuestro país. Deja de ser un negocio fundamentalmente de trasiego, que no requería un dominio territorial muy amplio, lo que requería era más bien la protección de algunas rutas de tránsito hacia los Estados Unidos, que no requería fundamentalmente de una gran confrontación contra la autoridad y que fundamentalmente se beneficiaba del sigilo y de ocultarse relativamente de la autoridad, y que era relativamente poco competitivo entre las distintas organizaciones criminales que operaban dentro de nuestro país. Esos incentivos cambian radicalmente porque hay un incentivo fuerte a colocar producto en el mercado nacional, porque hay creciente cantidad de producto de cocaína que se está colocando en distintas zonas territoriales, y porque en esa medida cambian los incentivos, sobre todo en la relación con la autoridad y en la presencia física en los ámbitos de actividad criminal por parte de estas organizaciones. Es un negocio que empieza a generar incentivos muy fuertes a la distribución, empieza a generar incentivos muy fuertes al despliegue territorial, es decir, no solamente se trata de tener un contacto en la frontera sur que lleve la droga hasta algún punto al interior del país y de ahí llevarla a algún punto en la frontera norte, se trata de tener presencia para poder distribuir la droga en distintas zonas de las ciudades en donde está creciendo el mercado para ello, y para eso se requieren redes de personal, redes de personas que estén trabajando en la organización criminal, y esas redes desde luego son notorias, son visibles hacia la autoridad, por lo tanto se necesita o buscar cooptar a la autoridad o enfrentarla directamente, y en esa medida, cuando se hace esa inversión en términos de cooptar a la autoridad local o enfrentar a la autoridad local, los incentivos para incorporar como resultado, digamos, o habiendo ya pagado ese costo en el cambio del modelo de negocio, los incentivos para incidir en otros mercados criminales en los cuales las autoridades locales pudieran estar vinculadas, ya sea en un cierto grado de corrupción o fundamentalmente también en su combate, empieza a hacer negocio también incidir en estas otras cadenas criminales, y lo que se genera es no solamente esta lógica de distribución, sino que con esa lógica de distribución también se genera un fuerte incentivo a la integración horizontal. Dejan de ser organizaciones exclusivamente de narcotraficantes, empiezan a convertirse en organizaciones criminales con un cúmulo de actividades que pasan por el cobro de piso, por la extorsión, por el cobro de cuota para otros negocios ilícitos como es el contrabando, como es la piratería, como es el robo de automóviles, y esa es la integración horizontal, el crecimiento y la expansión organizacional que experimenta
la criminalidad en nuestro país, fundamentalmente durante la década de los 90 y la década pasada. Bien. Si nosotros recordamos las organizaciones criminales que existían en nuestro país, dedicadas fundamentalmente al narcotráfico, pues ya existían a finales de los 80s organizaciones importantes en lugares como Sinaloa, fundamentalmente dedicados a la producción, Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas, como los centros de cruce hacia los Estados Unidos, que buscaban hacia finales de la década de los 80s, fundamentalmente en los 90s, a buscar un control territorial de la actividad criminal que con anterioridad no necesariamente se estaba presentando. El fenómeno de las ejecuciones como manifestación de la lucha entre estas organizaciones criminales empieza a darse, ya es una vieja práctica, pero empieza a manifestarse con mayor claridad en estos momentos. Digamos, si vemos algunos de los casos que incluso han sido analizados, hay un número reciente de la revista Istor que hace algún análisis en esos términos, habla de lo que se podría denominar una carrera armamentista, justamente porque se genera este incentivo a dominar un territorio de manera criminal y a oponerse a otra organización criminal que pudiera estar compitiendo por el mercado local. Y ahí hay casos que, digamos, de los más notorios o tristemente recordables, desde mayo de 1993, la lucha entre las organizaciones de Arellano Félix, que es la organización dominante desde ese entonces en Baja California, y las organizaciones de Sinaloa, ya se estaba manifestando ese combate entre estas organizaciones criminales, que además a raíz, digamos, de esos eventos se genera toda una descomposición de la organización criminal de Sinaloa, que es justamente la que se ha seguido manifestando en distintos hechos de violencia, tanto en la zona del Pacífico como en la zona de Baja California como en Ciudad Juárez. Si nosotros recordamos, incluso a mediados de los años 80 hay casos notorios, no solamente el asesinato de un agente de la DEA en Jalisco, sino incluso la ejecución de 22 policías en un plantío de marihuana en Veracruz, ya como manifestaciones muy claras de la lucha entre estas organizaciones y el combate en su interior vinculado a este cambio de modelo de negocios. Otros ejemplos que podemos recordar quizás en agosto de 1997, vinculado al fallecimiento de Amado Carrillo, el entonces conocido como Señor de los Cielos, derivado de una cirugía plástica, desata una escalada de violencia sin precedentes en Ciudad Juárez. También en el caso de la organización criminal del Golfo en Tamaulipas, su líder, Osiel Cárdenas Guillén, ahora preso, se convierte en líder de esta organización y empieza a reclutar un grupo armado que ahora conocemos como los Zetas, precisamente con esta lógica de integración criminal, de estar buscando dominio territorial, de amedrentar a sus adversarios, de amedrentar también a la autoridad en ese caso. Entonces, no solamente es esta organización criminal la que empieza a desarrollar vinculaciones con brazos armados más agresivos, también ocurre lo mismo con la organización criminal de Juárez, su vinculación con pandillas en esa localidad en lo particular, y en esa medida ese es justamente la transformación institucional que está dando paso a que cambie de manera tan importante el modelo de negocio que hoy día pensar en México que el crimen organizado es igual a narcotráfico resulta totalmente anacrónico. Es decir, todas estas transformaciones son relativamente previas, incluso al inicio de este siglo en algunos casos, y ya generaban los dilemas, digamos, de combate desde el punto de vista de desarrollo institucional que era necesario para poder enfrentar el crecimiento de estas organizaciones criminales y de su capacidad para incidir en la vida de comunidades, sobre todo en el norte del país. Bien. Otros datos adicionales sumamente relevantes: en 2004 expira lo que conocemos como el Assault Weapons Ban, es decir, las limitaciones a la venta de armas de asaltos en los Estados Unidos. Esto hace crecer de manera importante el mercado ilegal de estas armas hacia nuestro país. Esto eleva la capacidad de fuego de las organizaciones criminales, hace un reto todavía mayor sobre las instituciones de seguridad pública de nuestro país, y esto también ha generado, junto con esta lógica de competencia que nosotros hemos ya descrito, manifestaciones de violencia que nosotros hemos visto y que de las cuales se ha hablado también el día de hoy en esta conferencia. Quizás un elemento que vale la pena destacar y recordar es que la violencia desde luego tiene un componente racional.
que es este que hemos venido explicando por estos factores externos, pero también tiene componentes en cierta medida de irracionalidad, vinculados obviamente a la lógica, en algunos casos familiar, en algunos casos territorial y de pandillas y de cercanía de grupos específicos, en particular en algunas zonas del país, como es el caso de Ciudad Juárez, que generan lógicas y espirales de venganza que, como se ha mencionado aquí, es particularmente difícil en algunos entornos de acotar y de limitar. Bien, como conclusión quizás de esta parte y de antecedentes, subrayar que el fenómeno del crimen organizado lleva casi 20 años montado en los procesos de globalización. Como decía yo, pensar en crimen organizado en México como narcotráfico, como sinónimo de narcotráfico es anacrónico, que estas organizaciones criminales de nuestro país no actúan solos, son parte de redes transnacionales criminales de distribución no solamente de productos como la droga, sino incluso hemos visto casos recientes de la organización criminal de Michoacán vendiendo ilegalmente productos robados de minas michoacanas a barcos de origen chino. Y otros casos que también ilustran este fenómeno de globalización, que también, desde luego, aprovechan la disponibilidad de redes sociales, de medios como el Internet y de los medios de comunicación para incidir en la opinión pública, para incidir también en la perspectiva de este combate entre las organizaciones, también respecto de sus adversarios. Actúan en esa medida como empresarios del crimen con grupos armados y representan en esa lógica una amenaza global. En esa medida también la estrategia del gobierno mexicano incorpora elementos importantes de corresponsabilidad internacional para poder atenderlos. Tengo otras reflexiones, quizás quisiera nada más abrir a una sesión de preguntas y respuestas o algunas reflexiones adicionales, recordando muy brevemente los 5 componentes de la Estrategia Nacional de Seguridad que ha iniciado el gobierno del presidente Calderón desde el inicio de su administración. Ante este fenómeno de organizaciones criminales con esa creciente capacidad de fuego, con esas ganancias crecientes, con una capacidad adicional de confrontar a las autoridades locales, era absolutamente indispensable confrontarlas de manera directa con una estrategia de 5 componentes. Primero, mayor presencia justamente en las zonas en donde se estaba manifestando la presencia de estas organizaciones con mayor impunidad, caso concreto en el estado de Michoacán, en Baja California, en Chihuahua y en el noreste del país. Esa lógica de recuperación del territorio mediante el despliegue de las fuerzas públicas que hay que decirlo, desde luego, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, se han mantenido fuertes, se han mantenido sólidas, pero en términos de las fuerzas policíacas, al inicio de la administración teníamos una policía federal relativamente joven, con solamente 12,000 policías federales, se ha triplicado esa fuerza, se ha aumentado su capacidad de respuesta, su capacitación, sus controles, y ciertamente se ha impulsado también el cambio de las policías locales, pero era absolutamente indispensable enfrentar a estas fuerzas que tenían en algunas zonas del país particularmente capacidad armada relativamente importante, con la misma capacidad de fuerza para irlas acotando de manera directa. Desde luego la desarticulación de las organizaciones criminales y, como ustedes saben, en términos de la eliminación de los liderazgos de las organizaciones, los liderazgos logísticos, financieros, de sicariato y de propia organización, se han tenido éxitos muy notables, pero también en la confiscación de las drogas, de las armas, de los equipos, de los automóviles, etcétera, se han tenido detenciones y confiscaciones históricas. Y también, de manera muy importante, esta transformación institucional, es decir, no solamente se trata de combatir a estas organizaciones criminales para debilitarlas, es absolutamente indispensable además hacer esa inversión institucional que durante muchos años, hay que decirlo, no se hizo, para tener las instituciones de seguridad pública, las policías, la federal, las estatales, los ministerios públicos, la transformación del Poder Judicial necesaria para que que es un fenómeno de crimen organizado, pueda ser acotado, pueda ser limitado y pueda ser prevenido con mayor eficacia por las instituciones públicas, no solamente las federales, sino también las de las entidades y de los municipios. También una parte de un componente muy importante en materia de prevención de delito y reconstrucción del tejido social, en el reconocimiento de que fenómenos de violencia como los que ocurren en Ciudad Juárez y en otras localidades también resultan de una cierta vulnerabilidad, en particular de los tejidos sociales, de la oferta de servicios, que en particular en algunas zonas hacen relativamente más vulnerable a la población ante la actividad de estas organizaciones criminales. Y ahí se ha tomado una serie de
de iniciativas muy importantes en materia de prevención, en materia de empleo temporal, en materia de ampliación de manera muy significativa de la cobertura en educación media y media superior y otras iniciativas que podríamos mencionar brevemente. Y desde luego, de manera muy importante, la cooperación internacional. La iniciativa Mérida es un componente de esa cooperación internacional, es un componente que desde luego ha tenido algunos retrasos en algunos casos, pero ha tenido también elementos muy importantes desde el punto de vista de la interacción permanente de las distintas agencias vinculadas al combate de estas que son organizaciones transnacionales, como lo hemos dicho, y sobre todo el reconocimiento de corresponsabilidad explícito, abierto y que se manifiesta en distintas iniciativas de colaboración entre el Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos y otros actores relevantes para el combate a la ilegalidad. Bien, quizás nada más subrayar que la estrategia ha tenido reconocimiento relevante en distintos sectores. Desde luego reconocemos que en particular en algunas zonas del país sigue habiendo una situación particularmente delicada, que es necesario avanzar con mayor celeridad, profundizar, revisar algunos de los elementos, hablar de manera muy abierta, muy expresa, muy sistemática con los distintos actores de la sociedad civil para corregir lo que se tenga que corregir, para modificar lo que se tenga que modificar, pero para poder seguir avanzando en una estrategia que resulta indispensable y que tiene reconocimientos importantes a nivel internacional, no solamente de actores vinculados relativamente a experiencias cercanas, sino de instituciones como las Naciones Unidas, centros de estudio en los Estados Unidos y también desde luego representantes del gobierno, de los gobiernos locales y otros analistas que también en otros aspectos han sido críticos y son críticas que desde luego desde el gobierno federal analizamos y valoramos de manera permanente. ¿Qué falta por hacer? Un elemento muy importante es que es muy relevante y el día de hoy tuvimos una sesión interesante al respecto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es indispensable concluir la instrumentación de los procesos de depuración y profesionalización de las policías en los estados y los municipios. Como les decía yo, Policía Federal pasó de 12,000 a 34,000 policías. Estos policías tienen mayores estándares de calidad, están sujetos a restricciones que al inicio de esta administración no se tenían. Seguramente ustedes recuerdan, al inicio de la administración, si se despedía a un policía por no cumplir con el perfil, por no haber pasado un control de confianza, se corría el riesgo, derivado de sus derechos laborales, de que fuese reinstalado en su cargo independientemente de que no resultase apto. Se modificó la Constitución justamente para poder permitir un proceso de depuración sistemático y de los 34,000 que hoy existen en la Policía Federal, eso ya es restando a 3,000 elementos que fueron separados de la Policía Federal, más de 200 de los cuales están sujetos a procesos administrativos y penales en su caso, y ese es un proceso que se tiene que llevar a cabo en las cerca de 400,000 policías locales y municipales que existen en todo el país y se han estado acelerando los mecanismos para ello. Es importante también mejorar el funcionamiento de los ministerios públicos en todo el país, no solamente de la Procuraduría Federal, sino las de los estados. Es muy importante acelerar la instrumentación del nuevo sistema penal. Hemos visto algunos casos de éxito incipientes ciertamente, pero que deben de avanzarse. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua y particularmente en Nuevo León, que permite por un lado desahogar una buena parte del trabajo de los juzgados de manera más expedita y por otro lado ser más eficaces en las condenas correspondientes a delitos relativamente más graves. Esa es una reforma muy importante que además es particularmente compleja y sobre la cual tenemos que seguir trabajando de manera sistemática. Otros casos muy puntuales, y lo decía hoy el presidente de la República, debemos de ser más eficaces en combatir delitos a los cuales no solamente el crimen organizado, sino otras organizaciones han estado participando de manera creciente, como es el secuestro, como es la extorsión, y para poder lograr eso de manera más sistemática se tiene que avanzar en la construcción de las unidades antisecuestro a nivel de los estados. También uno de los elementos para los cuales hoy se volvió a enfatizar la necesidad de avanzar de manera más rápida con los estados. Ampliar de manera importante la cobertura de los programas sociales de prevención y tratamiento de adicciones y contar con legislación más apropiada para enfrentar el fenómeno, y en ese sentido hay iniciativas en materia de combate al lavado de dinero y también iniciativas en materia del mando único policial. Quizás ahí dejaría yo mi presentación, creo que puede ser más relevante, más interesante tener algunas preguntas y respuestas, y les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la primera pregunta. Citando al doctor Carbonell, ¿es cierto que se han capturado más de 10,000 presuntos delincuentes ligados al narcotráfico? ¿Y cuál es la situación jurídica de ellos en términos, o sea, de su proceso? Delincuentes, presuntos delincuentes vinculados con delitos contra la salud, el número es mucho mayor. El último dato es aproximadamente 85,000. Desde luego su situación jurídica pues es variable, hay muchos de estos procesos que desde luego todavía están iniciando. Quizás una parte que sería particularmente relevante subrayar es el énfasis que se ha tenido en que estas detenciones y estos procesos, más que ir exclusivamente sobre los narcomenudistas, se enfoquen a las estructuras de liderazgo de tres tipos: al liderazgo desde luego operativo, el que maneja las drogas, el que maneja el control de algunas de las actividades criminales, el liderazgo financiero, quienes manejan el uso del financiamiento y del dinero y de las redes de trasiego de efectivo, y los liderazgos de sicariato, vamos a decirlo así, los grupos, los brazos armados. Aproximadamente el 15 o 20%, varía según la organización criminal, pero aproximadamente el 15 o 20% de las detenciones se refieren a estos criminales, que son los que son particularmente peligrosos, los que su detención nos lleva no solamente a debilitar más a la organización criminal, sino los que nos dan más información justamente respecto a la propia estructura de las organizaciones criminales y que permiten en esa medida ser más veloces en la desarticulación de estas bandas para poder reducir su capacidad criminal en términos de las actividades cotidianas que llevan a cabo en distintas comunidades. Entonces, la estadística realmente es muy variable en términos de su situación jurídica, porque depende un poco también del momento del proceso. Hay varios, de hecho, aquí que más o menos dicen cuánto tiempo tenemos que esperar para ver resultados en términos de bajar la violencia. Bueno, quizás, a ver, déjenme, es una pregunta muy importante. Traigo una gráfica, no sé si la han enseñado aquí, pero valdría la pena tenerla en mente. La vez pasada que estuve por acá tuvimos la oportunidad de mostrar el fenómeno de homicidio directamente vinculado al crimen organizado, y lo que muestra esta gráfica es la magnitud de la violencia o del homicidio doloso por cada 100,000 habitantes, en perspectiva comparada tanto en términos longitudinales dentro de nuestro país como en relación con ciudades y otros países, en particular en el caso de Colombia. Vemos la serie de Colombia, que a mediados de los 80s y 90s llegó hasta 80 homicidios por cada 100,000 habitantes y que ha tenido una reducción gradual, pero sigue todavía en niveles pues muy superiores a los que tiene nuestro país. Ahí se ven datos, la serie mexicana, por cierto, es la base, la construida por el INEGI, incorpora los datos hasta 2009. El último dato nuestro es de 13.9, 14 para el caso de 2009, homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Estos desde luego incorporan también todos los homicidios presumiblemente vinculados al crimen organizado. Y quizás esto lo que nos permite identificar es desde luego pues en alguna medida la dimensión del fenómeno de la violencia que tenemos en nuestro país en perspectiva comparada, incluso comparándolo con el fenómeno de violencia que teníamos hacia finales de los 80s y principios de los 90s, donde la tasa era de aproximadamente 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Yo creo que hemos visto, para ir de manera más directa a la pregunta, hemos visto en el caso de México algunos ejemplos en los cuales la violencia se ha reducido de manera significativa después de crecimientos muy importantes, como es el caso de Tijuana. Hemos visto en el caso de Ciudad Juárez, justamente en esta lógica de la necesidad, el caso de Juárez es particularmente complicado, pero ahí la lógica tiene que ver con varios elementos. Primero, era absolutamente indispensable una presencia de la autoridad
fuerte en un inicio, por eso la presencia del ejército para ir reduciendo las capacidades criminales de las organizaciones, y desde luego en el reconocimiento de que el fenómeno de violencia hace particularmente vulnerable a los jóvenes de esa localidad, es indispensable una presencia policial de proximidad que no solamente tenga, como se ha tenido en los últimos meses, bajo control algunos de los corredores principales de la ciudad, sino también una mayor capacidad para ir limitando la capacidad de criminalidad impune por las bandas criminales, en particular en algunas zonas del país, en algunas zonas de la ciudad. Y ahí lo que se necesita es un trabajo de mucha mayor proximidad, de mucha mayor cercanía social, de mucha mayor vinculación, desde luego de la Policía Federal, que está haciendo ese esfuerzo, pero en la cual se requiere también la participación de las autoridades locales, y el gobernador del estado de Chihuahua ha sido enfático en ese sentido. Yo creo que hay algunos casos en los cuales se ha demostrado que cuando existe una adecuada coordinación con las autoridades locales, conforme se va avanzando en la acumulación de inteligencia para debilitar a las organizaciones criminales y se tiene un énfasis adecuado por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, podemos ser eficaces en la reducción de la violencia, como es el caso de Tijuana. Hay otros en los cuales tenemos mucho más por hacer, como es el caso de Ciudad Juárez, y lo más importante es que los resultados de corto plazo deben de ser complementados con resultados de mediano y largo plazo. Y esa capacidad para reducir de manera significativa la violencia, el secuestro, la extorsión, el robo y otros delitos se va a ir generando en la medida en la que seamos capaces de acelerar en la desarticulación de las bandas criminales y la transformación de las instituciones y del tejido social. Por eso es particularmente importante que se tengan todos estos componentes avanzando al mismo tiempo. Es lo que nosotros llamamos una política de Estado. No solamente se trata que el Ejecutivo sea capaz de llevar fuerza federal en las zonas donde la criminalidad está más presente, sino que desde luego las autoridades locales transformen sus instituciones, que tengamos la red social y los servicios necesarios para poder fortalecer el tejido social en las zonas en las cuales el crimen tiene una mayor presencia, y al mismo tiempo que las instituciones del Poder Judicial puedan ir impartiendo justicia con mayor eficacia para la reducción de la impunidad. De lo que estaba leyendo no escuché bien, pero ¿qué mecanismos concretos se están implementando en términos de esta reconstrucción de tejido social? Es una pregunta muy importante. Uno de los elementos más delicados tiene que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentran jóvenes que no están encontrando satisfacción a su demanda por educación, que no necesariamente tienen todos los servicios de salud que desearían, que no hay alternativas de empleo, que no hay que olvidar además en lo particular que ciudades fronterizas fueron las que percibieron de manera más directa y severa la crisis económica del año pasado, que han tenido en nuestro país ya una recuperación muy significativa, incluso en términos de empleo, pero que el impacto se sintió antes y con mayor fuerza justamente en estas zonas del norte del país. ¿Cuáles son las medidas? Primero, la creación de oportunidades urbano. Como ustedes saben, el programa Oportunidades es un ejemplo muy claro de política social dentro de nuestro país, que ha tenido resultados muy valiosos en términos de mitigación de la pobreza, que han sido reconocidos a nivel internacional, que no tenía un componente urbano y que son justamente en estas zonas urbanas donde la vulnerabilidad es mayor por parte del tejido social para enfrentar, digamos, la dinámica de presión que tiene este despliegue territorial del crimen organizado, primero. Segundo, programas como empleo temporal que se han ampliado de manera muy significativa, que han tenido éxitos importantes justamente para darle alternativas de trabajo a personas que están subempleadas o poco empleadas, en particular en estas zonas, y que puedan seguir manteniendo una actividad productiva y hacerlos menos vulnerables también al fenómeno de criminalidad. Desde luego, de manera muy importante, una política de prevención significativa. Se han inaugurado más de 300 centros Nueva Vida, que les llamamos de prevención, que vienen acompañados de programas como el programa Escuela Segura. Les doy un ejemplo que es el caso de Ciudad Juárez. Prácticamente la totalidad de las escuelas primarias y secundarias de Ciudad Juárez se están incorporando al programa Escuela Segura. Hay un avance muy significativo, y una de las cosas que se hace en este programa es que a los jovencitos se les hacen unos cuestionarios y unas preguntas precisamente para evaluar su grado de vulnerabilidad ante el fenómeno de la drogadicción o de las adicciones, y se han llevado a cabo ya prácticamente 2.700 cursos cortos con algunos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad para poderles dar atención y para poder prevenir casos como la adicción. Y también, de manera muy importante, el incremento en la cobertura
de educación media y superior en todo nuestro país. Se han construido aproximadamente 90 nuevas universidades e institutos tecnológicos en todo el país en lo que va a la administración. Esto ha hecho crecer de manera muy significativa la cobertura de educación media y superior. La meta que se tenía para toda la administración ya se cumplió al cuarto año de gobierno, y esto ciertamente abre de manera importante, sigue existiendo un rezago, pero abre más alternativas justamente para la población de las distintas zonas urbanas, que son los que están en mayor vulnerabilidad. Y ahí hay un elemento que hay que subrayar. Cuando nosotros hacemos el contraste entre la ciudad de Tijuana y la ciudad Juárez, uno de los elementos más importantes ha sido la capacidad que se ha visto en Tijuana para que la propia sociedad civil, en coordinación con las autoridades, en función del éxito también de las autoridades y la debida aplicación de los criterios de ley, han ido avanzando en su participación, avanzando en su exigencia de las propias autoridades, y en esa medida acelerando el proceso de restauración a nivel local. En Juárez se ha dado inicio a un proceso muy importante en esa materia, estamos tratando de potenciarlo y acelerarlo, pero esa es una lógica también en la cual las propias organizaciones de la sociedad civil, con su exigencia respecto de las autoridades, con su participación, aceleran el avance y el acotamiento de la propia actividad criminal. Okay, aquí hay varias preguntas que tienen que ver con financiamiento de crimen organizado y fiscalización y cosas así. ¿Cómo van los resultados en términos de cerrar las ganancias? Lo primero que hay que decir es que en términos de la confiscación de automóviles, de droga, sobre todo de droga, que es lo que hacen comerciable y lo que significa ingresos, pues los niveles son históricos respecto a cualquier administración, también en términos de confiscación de financiamiento, tanto en dólares como en pesos. Se aprobó una ley de extinción de dominio que, sin embargo, ha resultado ser insuficiente. El objetivo de esta ley es poder confiscar las propiedades que las organizaciones criminales ponen a su nombre como resultado de su actividad criminal. Se ha presentado ya una iniciativa de reforma y se tienen iniciativas también para fortalecer las capacidades de fiscalización de la Secretaría de Hacienda respecto al lavado de dinero y financiamiento a la actividad criminal. Además, se han tomado medidas importantes para la restricción del flujo de dólares en todo el país, para hacer más difícil que ese enorme flujo de dólares en efectivo que se estaba generando como resultado de este negocio criminal, impedir que entre al sistema formal y se vaya lavando ese dinero. Estas medidas han tenido efectos muy importantes en la reducción del circulante de dólares, han generado además un mucho mayor control y bancarización de una serie de activos financieros, y en esa medida se va avanzando, pero ciertamente es muy importante que se siga actuando en el ámbito legislativo para que haya todavía más eficacia respecto al control de estos activos. ¿Tienes un número de casos que están ahorita en proceso de lavado? Bueno, hay algunos casos recientes, pues relativamente notables, vinculados, por ejemplo, por parte de las autoridades hacendarias, algunos de los despachos de outsourcing y otros por el estilo que han sido notables, y esos casos, digamos que sí ilustran alguna dinámica de detención, pero sí hay que reconocerlo que hay una gran cantidad de agentes intermediarios sobre los cuales es necesario tener mayor capacidad de intervención, mayor capacidad de supervisión y también mayor control. Muy bien, con eso terminamos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro, por… Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, hasta luego.